Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Sor Valentina Ramírez Taipe y soy representante del Grupo 1. Nuestro proyecto se llama Análisis Financiero de Agroindustrias Victoria Señor Guayayo, SRL. Mi rol como participante en este proyecto fue ser la encargada de hacer el resumen de la primera parte ya expuesta, asimismo como también las políticas de pago a proveedores y el KPM de la empresa. Nuestros integrantes son Matamoros Cuba, Peña Patiña, Riveros Badarco y mi persona. Por otro lado, hemos analizado los balances generales de los años 2022, 2023 y 2024 de la empresa. Eh, hemos puesto los tres balances ya que consideramos que estos son necesarios para futuras anotaciones, así como algunos datos nos han servido para calcular ciertas partes del proyecto. Bueno, hemos ido viendo que en los balances generales ha crecido el total de activos, así como también el total de patrimonio y pasivos, lo cual es un buen indicador para esta empresa. En estado de ganancias y pérdidas, lo hemos considerado también para los años 2022, 2023 y 2024. En este cuadro comparativo también podemos ver que las ventas netas de esta empresa ha crecido notoriamente debido a algunas mejoras realizadas en cuanto a su inventario o ciertas políticas que ha establecido la empresa. Bueno, en resumen, la evolución financiera ha sido muy positiva para Agroindustrias Guayayo. La empresa ha pasado de utilidades mínimas, como se vio en el 2022, a tener una gran recuperación en el 2024, que ha mejorado su rentabilidad gracias a la optimización más que nada de los inventarios. Su gestión financiera ha sido conservadora, lo cual ha permitido quizás no tener deudas significativas, pero también eso ha provocado un límite de crecimiento acelerado. Las fortalezas operativas y patrimoniales son que tienen un sólido patrimonio, suficiencia operativa y compromiso con la calidad del producto que ellos brindan, y porque se han convertido en un gran nombre en el sector de lácteo regional. Bueno, los retos y oportunidades que afrontan para la primera parte analizada han sido que deberían fortalecer la gestión de cobranzas, bueno, reducir algunos costos administrativos y evaluar así el financiamiento estratégico para impulsar el crecimiento de la competitividad. Bueno, en cuanto a la política de pago a proveedores, como objetivo tienen que establecer lineamientos claros con el pago oportuno a sus proveedores, para así tener una continuidad en cuanto a materia prima y a servicios operativos. Eh, estos, Esto hace que tenga una relación comercial muy sostenible. Sus alcances, bueno, son que la materia prima agroindustrial que ellos usan son la leche, insumos agrícolas y aditivos. También asimismo como envases, embalajes y suministros de producción. Los servicios externos vendrían a ser transporte, mantenimiento logístico, proveedores menores y ocasionales. En cuanto a lineamientos generales, podríamos dividirlo en dos, que son registros y validaciones del proveedor y autorizaciones de compras. En cuanto a registros y validaciones del proveedor, ellos trabajan con solo proveedores que tengan RUC o razón social, ya que tienen una cuenta bancaria y tienen condiciones mejores a cuentas comerciales. Solo se aceptan a proveedores que emitan factura o factura electrónica válida, ya que esto ayuda mucho a la administración en cuanto a sus pagos. Eh, También para que tengan una verificación en cuanto a tributo y para rendir a SUNAT, ¿no? Sus plazos de pago hacen pagos estándares de 30 días, de 15 a 30 días calendario y posteriores a la entrega del producto y recepción de factura.
Los proveedores más críticos son los que tienen materia prima y tienen mayor prioridad de pago, ¿no? Máximo en 15 días se debe pagar a estos proveedores que traen leches o insumos agrícolas. Los servicios externos se pueden pagar hasta dentro de 30 días, excepto obviamente contratos que especifiquen ciertos plazos, ¿no? Ya. Los pagos anticipados solamente están permitidos en compras de grandes volúmenes o proveedores estratégicos que lo exijan. Sus documentos requeridos, que tienen ellos como política de trabajar solo con personas que contengan factura electrónica válida, orden de compra aprobada, guía de remisión coincidente con la entrega y conformidad de recepción en el área. En la autorización de compras, ningún pedido se procesa sin orden de compra, ya que esto puede ser perjudicial en cuanto a los pagos que se realizaría y no tendría un orden claro. Todo pedido debe detallar las cantidades, el precio y la fecha de entrega, así como también condiciones de pago. Algunas de sus formas de pago son transferencias bancarias, depósito, más que nada todo lo que tenga que ser, digamos, digital, más no nada en efectivo. Y los pagos que se hacen en efectivos deben estar justificados previamente para evitar, digamos, robos o algún mal manejo de dinero. Sus descuentos y penalidades se solicitan a los proveedores que algunos descuentos por volúmenes o por grandes compras, ¿no? Sus retrasos retirados. Hay algunos proveedores que pueden tener plazos fuera de entrega y esos también se generarían descuentos para ellos ya que perjudica a la empresa. El control interno y seguimiento. El área de contabilidad registra todas las facturas, por eso es necesario que todos nuestros proveedores tengan factura para poder así dar un buen seguimiento y poder pasarlos al sistema de cuentas por cobrar, o bueno, por pagar, mejor dicho. Se llevarán reportes semanales de vencimientos para evitar retrasos, lo cual también es una buena estrategia, ya que así la empresa se evita tener, digamos, deudas con sus proveedores. Recordemos que es una empresa muy conservadora, la cual evita de cierta forma tener deudas. Eh, También se mantiene el archivo digital de cada operación, así como orden, guía o factura de conformidad. Sus criterios de pago son obviamente primero a los proveedores de materia prima, ya que estos solo generan, suministran los insumos esenciales para la elaboración de sus productos. Las facturas con descuentos por pronto pago también, y facturas próximas a vencer para evitar intereses o pérdidas de confianza, como ya lo habíamos mencionado. En cuanto a su ética y transparencia, está prohibido solicitar o aceptar para beneficios personales, ya sea de algún personal de la empresa. Las decisiones de pago deben basarse en criterios técnicos y financieros y no se permitirá favoritismo ni pagos fuera de lugar. Ningún proveedor tiene algún cierto favoritismo o alguna cierta ventaja, digamos, fuera del proceso que diga. El KPM es el modelo de variación de activos de capital. Muy bueno, es una fórmula muy necesaria para estimar la rentabilidad esperada de un activo en función de su riesgo. Bueno, los datos de la empresa que obtuvimos son la tasa libre de riesgo. Hemos buscado una tasa en cuanto a agroindustrias, que sería de 3.5%. La beta del negocio también, que es lo que hemos podido investigar un poco acerca de cómo son las betas en el negocio, que son 1.20. El rendimiento esperado del mercado se espera un 10.5% y la prima de riesgo sería el 7%. Bueno, haciendo la operación del KPM, que sería tasa libre de riesgo más la beta por prima de riesgo, la prima de riesgo, nos da un KPM de 11.9. Esto va a representar la rentabilidad mínima que los inversionistas exigen para compensar el riesgo del negocio. Es decir, si la empresa no alcanza un 11.9% de rendimiento, va a destruir el valor que tiene la empresa y bueno, no va a ser atractivo para los futuros inversionistas o alguien que se quiera unir a la empresa. Si ven que no cumple con ese KPM, no van a querer invertir en esta empresa.
Continuando, ahora vamos a ver lo que es la definición de costos promedios ponderados del capital de la empresa, o más conocido como el WACC, claro. Pero para esto tenemos que ver más que nada, o tenemos que saber para qué nos sirve el WACC, para qué, porque tenemos que utilizarlo en cada empresa. Más que nada ve esto, cómo se trata lo que es, cómo le cuesta a la empresa el endeudamiento conjuntamente con su capital propio, o sea, cómo es el comportamiento entre ellos dos, claro. Ya, para esto vamos a utilizar lo que es la fórmula general que tenemos acá, pero para eso también tenemos que tener en cuenta tres indicadores que son importantes, lo que es el KNI, que es el porcentaje de deuda, que en nuestra empresa tenemos el 0%, el KCI, que es el costo capital, que estamos hablando de un 11,9%, y ahora lo que es la tasa de interés, que eso sí ya viene comúnmente, es el 29,5%. Eso tenemos que tener en cuenta para la evaluación que vamos a hacer en los últimos 3 años. Ya. Vamos a analizar los últimos 3 años porque fueron los últimos 3 años que declararon la empresa. En 2022, 2023 y 2024. Ya. En caso de 2022 vamos a empezar que su capital propio fue de más de 59,000. Su deuda vemos que solamente fue de 447. Y en caso de su activo total, que es la suma entre su deuda y su capital, estamos hablando más de 60,000 soles. Ya. Ahora, reemplazando con esos datos la fórmula que tenemos acá, nos sale que en el 2022 tuvo un 0,1181. Y eso lo tenemos que convertir a porcentaje, nos sale que fue un 11,81% en ese año. SWAC salió. Ahora, vamos en el 2023. Analizamos lo que es que su capital propio fue de más de 67,000. En la deuda fue de solamente 587 y el activo total fue, claro, que es la suma entre los dos, fue más de 67,000. Igual, reemplazamos en los últimos, en la fórmula general que tenemos y nos sale que en porcentaje fue un 11,80%. Y ahora en caso de 2024, hay datos que revelan un poco más, que su capital propio fue más de 80,000, o sea, logró subir, pero su deuda también hay que tener en cuenta que fue más de 2,600, fue 2,626 soles. Ahora, si sumamos eso, nos sale el activo total, que nos sale más de 82,000 soles. Ya, en caso de porcentaje sacamos y nos sale el 11,52%. ¿Qué quiere decir esto en caso de los últimos 3 años? Estamos hablando que en promedio está entre un 11 y 12% su WACC en los últimos 3 años. Ya, pero esto analizando, ¿es bueno o es malo? Técnicamente no es tan bueno ni malo, está en el promedio. Sí es un poco elevado para el tipo de deuda que tiene. Estamos hablando de 0% de deuda. Es un poco elevado, así que tendríamos que reformar lo bonito, más que nada lo que es en- más que nada tendríamos que ver en reestructurar su capital para que sea más funcional. Ahora lo que es la estructura actual capital. De esto igual hemos trabajado en los últimos 3 años. Primero empezamos con el 2022, donde su deuda fue de 447. Y ahora su patrimonio fue más de 60,000. Estamos hablando de 60,406. En porcentaje nos sale que tuvo una deuda de 0,47. Y si eso lo restamos con el 100% de patrimonio que tuvo, de patrimonio total tuvo lo que es el 99,26%. Estamos hablando que casi nada de pérdidas en su patrimonio tuvo. Ahora, en caso de 2023, igual hallamos la misma forma y nos sale que fue del 99,15% de patrimonio que tuvo la empresa. Ahora, pero si nos vamos más que nada al año 2024, donde ahí sí su deuda aumentó en lo que fue a un 3,17%. Estamos hablando aproximado más del 96% de patrimonio que tuvo. La empresa en sí está financiada totalmente con su capital, o sea, no tiene la necesidad de sacar préstamos para lograr sustituir su recurso que tiene, ya sea implementar en la producción o abrir nuevas sucursales o entre otros. Como notamos, en el 2024 aumentó una deuda, sí, pero no significativa, así que fue corta, o sea, muy pequeña. Ahora vamos a ver lo que es la estructura óptima del capital. Esto más que nada vamos a hallar una estructura a lo óptimo de la empresa, claro, viendo eh, todo lo que nos salió atrás. Ya. Hay que tener en cuenta que durante los años 2022, 2023 y 2024, la empresa tiene deudas mínimas.
Estamos hablando en 0,74, 0,85 y 3,71. O sea, son muy bajas las deudas. En otras palabras, estamos hablando que su financiamiento capital es propio nada más. Es 100% de ellos nada más. Y ahora, ante ello, nosotros, ¿qué propuesta damos? Para eso hay que tener en cuenta que si su WACC pues, está entre en 0 y en 6%, su WACC puede bajar hasta el 9,5 o hasta el 10,5. Esto hay que tenerlo claro. ¿Y ahora qué propuesta nosotros recomendamos? Que la deuda sea entre el 10 y el 20% del total y su patrimonio esté entre el 80 y el 90%, nada más. ¿Y ahora por qué? Si lo investigamos más que nada de industrias agroindustriales, o sea, de derivados lácteos, vemos que ellos utilizan o están aproximados su deuda entre el 10 y el 30%. Y ahora nosotros, ¿por qué lo ponemos entre el 10 y el 20? Porque sería muy arriesgado tener en cuenta, en el último año, pongamos el ejemplo, el último año solamente fue del 3%. De 3% subir hasta el 30% es muy acelerado, así que la empresa puede estar afectada. Por eso hay que hacerlo progresivamente. Por eso lo ponemos entre el 10 y el 20%, que es lo más adecuado para la deuda que tiene la empresa. Así también su patrimonio ya sería entre 80 y 90. Ya no sería mayor que el 90, sino ya sería, su tope sería el 90 nada más. Eso es lo que nosotros podemos llegar a una estructura óptima o lo que decimos para la empresa. Muy bien, ahora vamos a hablar lo que es el apalancamiento operativo, o más conocido como el GAO. El GAO más que nada nos sirve para ver la cantidad de ventas que se tiene o cómo se va a hacer el precio de las ventas. Ya, para eso acá tenemos lo que es la fórmula general que tenemos, donde vamos a utilizar más que nada lo que es la cantidad de unidades vendidas, el costo variable unitario, el costo fijo operativo y el valor de ventas unitario. Ya con los datos que teníamos anterior vamos a trabajar y nos quedamos con 54.444. Entre 24.444 nos sale un 2,2. Y ahora, esto es bueno, esto es malo, estoy en bancarrota, no estoy vendiendo bien. Ya, por cada 1% que aumenta las ventas, la utilidad operativa aumenta aproximadamente en un 2%. ¿A qué nos referimos? Que son directamente proporcionales. El 1%, o sea, si las ventas aumentan, la utilidad aumenta. Si las ventas disminuyen, las ventas también disminuyen. O sea, este es directamente proporcional. Esto para la empresa está bien, está muy elevada, eso sí. Así que depende totalmente de cómo les van las ventas. O sea, depende de la temporada también. Las ventas, como la empresa ya es reconocida a nivel de bancario y está bien posicionada, así que no le afecta mucho eso. Así que su utilidad es buena. Y ahora, continuando con el apalancamiento financiero o el famoso CAF. Ya, más que nada esto nos sirve para la empresa si tiene deudas o no. O bueno, qué tanto riesgo financiero tiene la empresa. Para eso vamos a ir también lo que es con la fórmula, que tenemos lo que es utilidad operativa, entre la utilidad operativa más lo que es el interés, menos el interés por deuda, los dividendos y la tasa impositiva. Ya, pero para esto hay que tener en cuenta de que estamos sacando en los últimos 3 años. Esto es para los últimos 3 años. Ya. ¿Qué datos tenemos para sacar de esto? El interés no tenemos porque tiene 0%. Dividendos tienen 0. Así que si en caso le reemplazamos 0, 0, el GAF nos sale en 1. O sea, tenemos que decir que la empresa no utiliza deudas, por lo tanto su riesgo financiero es mínimo. Nos sale 1. Así que no necesariamente la deuda no tiene la empresa. Solamente trabaja con su capital neto que tiene. Deudas, muy poco. Eso sería todo. Un pequeña apatía y me toca explicar sobre la política de pago de dividendos hacia adelante. Bueno, en esta parte analizamos la política de pago de dividendos sobre la empresa, ¿no? Agroindustria del Estado de Guayao. Bueno, es en el caso, es una empresa MIPE familiar del sector lácteo. No existe una política formal de dividendos como sucede en las empresas grandes o corporativas. Bueno, esto principalmente se debe a que su estructura interna no tiene accionistas externos ni cotiza en bolsa, por lo que no requiere
establecer un reparto, ¿no?, de utilidades obligatorio. Bueno, esto también además la empresa se encuentra en una etapa donde la prioridad es reinvertir las ganancias para sostener la operación diaria. Bueno, por ejemplo, parte importante de los ingresos se destina a comprar continua de leche fresca, pues, ¿no? El mantenimiento de los equipos de refrigeración, la ampliación paulatina de la capacidad productiva. Es por estas razones que las utilidades no se distribuyen como dividendos, sino como se reinvierten directamente en capital de trabajo y en mejorar la eficiencia del proceso productivo. Bueno, pasamos a los factores que influyen en la política de dividendos sobre la empresa. Bueno, analicemos estos factores, ¿no?, que influyen en la política de dividendos. Bueno, normalmente las empresas grandes establecen políticas, ¿no?, claras de reparto de dividendos y toman en cuenta varios elementos para decidir si distribuyen utilidades o si las reinvierten, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, de la empresa Agroindustrias, bueno, esos factores pues, nos ayudan justamente a entender por qué no existe una política formal de dividendos. Bueno, en primer lugar, tenemos el factor, pues, ¿no?, que es la estructura de propiedad. Como se trata de un ambiente familiar, no existen accionistas externos que exijan un pago de dividendos. Las decisiones también se toman dentro del mismo grupo familiar y se prioriza, pues, ¿no?, la estabilidad de la operación por encima del reparto de las utilidades. En segundo factor, tenemos el ciclo de vida de la empresa. Bueno, esta es una etapa donde todavía necesita fortalecer su capacidad productiva, comprar leche diariamente, mantener la cadena de frío, el mantenimiento o la maquinaria, pues, ¿no? Y, bueno, bueno, perdón. En empresas que están creciendo, lo normal es invertir, pues, ¿no? Un lugar de distribuir utilidades. Pues, bueno, otro factor importante es la disponibilidad de liquidez. Dado que la empresa depende del consumo constante de la energía, del mantenimiento del equipo y de compras recurrentes de insumos, eso se necesita mantener suficiente efectivo para operar sin interrupciones, ya que eso hace que repartir dividendos no sea viable. Bueno, también influye el acceso al financiamiento. Al no tener el financiamiento externo formal, la empresa depende de sus propios recursos. Es por eso que también retienen utilidades y es fundamental, pues, ¿no?, para cubrir inversiones y emergencias en muchos casos. Bueno, como último factor es el riesgo operativo. El sector lácteo es muy sensible a variaciones en los precios de la leche, pues, ¿no? Y eso en la disponibilidad de energía y también como en la demanda. Es por lo tanto esto que mantener utilidades dentro de esta empresa ayuda a reducir el riesgo. Eh, bueno, pasamos a lo que es valorización de agroindustrias. Bueno, para valorar esta empresa, primero lo importante es el proceso, pues, ¿no? Valorar permite conocer la situación económica real, evaluar el crecimiento, si es sostenible y determinar si la operación también eh, genera, pues, no, valor en el tiempo. También es útil para buscar financiamiento o para planificar una futura expansión productiva. Bueno, en el caso, pues, no, de la empresa se evaluaron los métodos de valorización estudiados en el curso también, como los métodos contables basados en activos, los múltiplos de mercados, el flujo de caja descontado. Eso al tratarse de una MIPE no cotizada, sin información de mercado comprable ni política formal, ¿no?, de dividendo. Bueno, el método más adecuado es el flujo de caja descontado, ya que esto permite proyectar ventas de costos y flujos a futuros. Bueno, además también contamos con el CAPM, que es el CAP, calculado al 11,9%, en lo que nos da una tasa de descuento para atraer flujos de valor presente. Bueno, como referencia adicional, como se puede ver en las PPTs, también se calcula el valor patrimonial.
activos totales menos pasivos totales. Bueno, los activos ascienden a 82.839 soles y los pasivos a 2.626. Esto nos da un valor neto de 80.213 soles. Bueno, este valor nos representa todo el potencial futuro, pero si nos da un mínimo del valor económico también, ¿no? Actual de esa empresa. Ah, bueno, a continuación voy a explicar sobre la estructura de costos, ¿no? De la empresa. En este caso es el queso fresco prensado. Esta estructura, bueno, nos permite identificar cuánto cuesta realmente producirlo y cuáles son los elementos que intervienen en el proceso. En primer lugar tenemos los costos de materia prima que ascienden a 8.000 soles. Aquí incluyen los insumos esenciales como el producto, como la leche, los cultivos, los lácteos, la sal y los envases. Eh, Estos costos directos porque forman parte física del producto. Bueno, luego están los costos de mano de obra, que suman 1.200. Ese monto corresponde al trabajo personal que participa directamente de la elaboración del queso. Y bueno, desde el proceso de cuajado hasta el prensado, al igual que la materia prima, que es un costo directo. Bueno, el siguiente elemento son los costos indirectos de fabricación con un total de 2.300 soles, que se consideran servicios y recursos necesarios para que la producción funcione, como la electricidad, el agua, refrigeración, mm, más mantenimiento de equipos y de prestación de maquinaria. No intervienen directamente en el producto, pero sin ellos la producción no sería posible también. Bueno, sumando todos estos tres componentes obtenidos, da un total que de 11.500 soles, ¿no? Que es el total de costo de producción. Bueno, posteriormente también se agregan los gastos operativos, que incluyen 900 soles de administración, 800 soles de ventas y 200 soles de financiamiento. Bueno, estos gastos no forman parte del proceso productivo como tal, pues, ¿no? Pero sí son necesarios para que la empresa funcione y el producto llegue al cliente. Bueno, finalmente, al sumar todo esto de costos, da un total de 13.400 soles. Y bueno, este valor representa cuánto cuesta realmente la empresa al producir y operar a ofrecer un producto principal. Bueno, esa estructura es importante porque permite tomar decisiones sobre precios, ¿no? Y márgenes de eficiencia y muestra una forma clara de cómo se distribuyen los recursos de la empresa. Bueno, a continuación voy a explicar sobre la clasificación también, ¿no? De costos del producto. Bueno, eso es opcional. Las tablas indirectas, que puede ver el directo y el total. Bueno, estamos hablando sobre el queso fresco prensado, que es dividiéndolos entre los costos directos e indirectos, como lo acabo de decir. Esta clasificación nos permite entender qué gastos están directamente relacionados a la fabricación del producto y cuáles son el apoyo del proceso. Bueno, en primer lugar tenemos los costos directos, que son aquellos que intervienen de manera inmediata en la producción. Y aquí encontramos dos elementos fundamentales. El primero son los materiales, que suman 8.000 soles. Bueno, entonces todos ellos se incorporan físicamente en el queso, es por eso que se consideran costos directos. Bueno, el segundo costo directo es la mano de obra, con un total de 1.200 soles. Ese monto corresponde a los operarios que ejecutan las actividades del proceso productivo. Y bueno, también es 100% directo porque su trabajo se aplica directamente sobre el producto, pues, ¿no? Bueno, por otro lado tenemos los costos indirectos, que aunque no se relacionan de manera directa con cada unidad producida, son esenciales, porque la elaboración del queso se puede realizar. Bueno, aquí se incluyen la energía y el agua, ¿no? Con 700 soles, la refrigeración con 500 soles, el mantenimiento de equipos con 300 soles y de la depreciación de maquinaria, pues, ¿no? Con 800 soles. Todos estos costos se consideran eh, indirectos, perdón, porque porque no es posible asociarlos a una unidad específica de producción, pero sí forman parte del costo del proceso, pues, ¿no? Bueno, además también del costo de fabricación también se incluyen gastos, ¿no? Operativos indirectos como la administración con 900 soles, las actividades de venta con 800 soles y los gastos de financiamiento con 200 soles. Estos gastos permiten que la empresa funcione, pero no se aplican directamente sobre el producto que están haciendo.
Bueno, finalmente, al sumar los costos directos e indirectos obtenidos como un total de 13.400, pero donde 9.200 corresponden a costos directos y 4.200, perdón, a costos indirectos. Bueno, esta información nos permite, ¿no?, comprender de manera clara cómo se distribuyen los recursos dentro del proceso productivo y cuáles son los elementos que tienen mayor impacto sobre el costo del producto. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Continuando con la exposición, bueno, mi nombre es Matamoros Cuba Carla y mi rol en el grupo fue en exponer los últimos tres temas de proyecto, que son definición unitaria de producción de los principales productos, el método de evaluación y el punto de equilibrio, y finalmente las conclusiones generales sobre el trabajo realizado, ¿no? Bueno, eh, la empresa Agroindustrias Victoria de Guayao es una pyme láctea del Valle del Mantaro ubicada en Chupaca y se dedica a la elaboración y comercialización más que nada de productos lácteos, principalmente el queso fresco prensado, que es su producto estrella y que se va a hablar en futuras presentaciones. También venden yogur, mantequilla, manjar blanco y helados, y actualmente están desarrollando nuevos productos. Las zonas de copio de la leche de la empresa Guayau es que estos se dividen en dos zonas, uno en pueblos aledaños a la planta como Antapampa y Huachac, y otros en pueblos de altura en comunidades o establos. La empresa mide la calidad de la leche por su rendimiento en litros o a kilogramos para los productos y densidad de acidez y sólidos no grasos. Lo que lo diferencia es en la alimentación de las vacas. En los pueblos aledaños las vacas están alimentadas con follaje o pastizales, pero también se les añade granos, lo que cambia el sabor de la leche. Y en la altura están los pastoreos y establos, pero estos están al natural. La empresa hizo unos datos a base de rendimiento, la calidad y el costo de la leche según la zona de acopio. Para los pueblos aledaños a la planta, como Pampa y Huachac, el rendimiento por litro de leche por kilogramo de queso es de 6 a 7 litros por kilogramo, y su precio regular es entre 1,7 y 1,9, ¿no? Y bueno, estos están calificados por la densidad, los no grasos o su acidez, ¿no? En cambio, en las zonas de altura, para los pequeños ganadores y para los establos formales se necesita de 4,5 litros por kilogramo, pero los precios varían. Para los pequeños ganadores es un poco menos, de 1,8 a 1,2, y para los establos formales de 2 a 2,10. Esto se debe más que nada que ellos tienen un contrato fijo, ¿no? Y se puede ver la diferencia entre el rendimiento de litro por leche, ¿no?, entre las dos zonas. Bueno, en esta diapositiva les voy a explicar sobre el costo unitario del queso fresco prensado, que se hace en moldes de 1 kilogramo. Eso necesita tres componentes principales, que son primero el material directo, que se encuentra en la leche cruda, los fermentados lácticos, cuajo y sal, y los envases. Para la leche cruda se necesita aproximadamente 6,2 litros y que cuesta 1,5, y bueno, sería en total 9,30 soles, ¿no? Para los fermentados lácticos 1,2 soles por kilogramo, y los envases a 1,5 soles por kilogramo, que sumando en total el material directo nos daría a 12 soles. Para la mano de obra directa, que son más que nada los operarios que trabajan en la producción de este producto, se necesita 3,5 soles por kilogramo. Y para los costos indirectos de fabricación, donde está la energía eléctrica, agua, detergente y otros, se necesita aproximadamente de 2,8 por kilogramo. Así, el costo total de fabricación, que es la suma de estos tres, sería de 18,3 soles por kilogramo, y el costo primo, que es la suma de materia prima más la mano de obra directa, que es de 15,5 soles por kilogramo, y el costo de conversión, que es de 6,3 soles por kilogramo. Si el precio de venta es, bueno, ahorita está a 25 soles el kilogramo, 25 soles el queso o este producto. En tiendas, si la diferencia entre ambos es el margen de error, es decir, la resta, sería de 6,7 soles por kilogramo, lo que representa un margen sobre ventas aproximadamente de 26,8 soles, lo que significa que
puede cubrir costos fijos de la empresa como administración, alquiler de servicios, entre otros, ¿no? Y una vez cubiertos, estos se convierten en utilidad. En este dispositivo le hablaré sobre el método de evaluación de inventarios. Esta empresa tiene tres tipos de inventarios que son las de materias primas, de productos en proceso y los productos terminados que se encuentran en tiendas, ¿no? Y en este caso de la leche del queso fresco prensado, al tratarse de productos perecibles, el flujo físico se maneja más que nada bajo la lógica del PEPS, lo que significa que lo que entra primero debe salir primero para evitar vencimientos y pérdidas, ¿no? Pero desde un punto de vista contable, la empresa debería aplicar el método de costo promedio ponderado, en el que, por ejemplo, en este caso voy a hablar sobre el queso fresco prensado. En el 2024 tenemos los siguientes datos, ¿no? Que el inventario inicial fue de 200 y la producción por periodo fue de 800 kilogramos. Al finalizar, al multiplicarlos con su costo unitario, tendremos un total disponible de valor de 18.240 soles, ¿no? Solo en el año 2024. Y calculando ya el costo promedio sería de 18,24 soles, ¿no? Por lo que con este costo unitario se evaluaría el inventario final, tanto como las salidas como el inicio, ¿no? Ahora, este costo promedio de 18,24 soles por kilogramo se usa para determinar el costo de ventas en estados de ganancia y pérdida y para valorizar las mercancías en el balance general. Para llegar al punto de equilibrio se necesitó los datos ya hallados en la anterior PPT sobre la evaluación de los ingredientes de productos, en este caso fue del queso fresco, y se obtuvo el cuadro 1, que es el de resumen de los datos hallados, ¿no? Y para llegar al punto de equilibrio con una utilidad de operación de 10.000 soles, que es de la meta de la empresa en sí, se calculó mediante la fórmula ya presentada en clase y se obtuvo que se necesitan alrededor de 5.731 kilogramos de queso, lo que equivale en unidades monetarias a 143,2825 mil soles. Y esto nos permite concluir que el producto es rentable, dependiendo y que dependen mucho de estos costos, especialmente de la leche, como ya les vengo diciendo desde antes. Y para mantener las ventas por encima de este volumen es importante hacer herramientas de costeo o la evaluación de inventario, ¿no? En este caso, en la gráfica se muestra el punto de equilibrio del queso fresco prensado cuando la empresa busca una utilidad de 10.000, ¿no? En el eje horizontal está el volumen anual de queso y se ve que está en torno a 5.731 kilogramos de los ingresos por ventas que se igualan con los costos variables más costos fijos en la línea superior, ¿no? A la izquierda está el punto de la zona de déficit, las pérdidas, y a la derecha de beneficios, y en la base se indica que los costos fijos anuales considerados son de 28.400 soles y las ventas asociadas al punto de equilibrio son con meta aproximada de 143.000, ¿no? Para concluir, se muestra que la empresa es una empresa sólida pero muy conservadora, que ya veníamos diciendo desde la anterior presentación. Por un lado, el CAM, que es igual a 11,9, indica el rendimiento mínimo que se exigiría a los inversionistas, pero el WACC efectivo de alrededor del 22%, es este valor porque la empresa no usa deuda y todo se financia por capital propio, ¿no? Ahora, por otro lado, por el lado operativo y de costos, la empresa se comporta como una MIPE familiar con política de dividendos residual y patrimonio alrededor de 80.000 soles sola en el 2024, lo que evidencia su buena posición patrimonial, ¿no? Y la mayor gasto de concentración es en su producción o prioridad en sostenerse y ampliar su capacidad de producción. Ahora, a nivel de costos, en este caso que se habla del costo del queso fresco, que es su producto estrella, se sabe que se necesita
un margen de error o de contribución de 0,7 para cubrir sus costos fijos y obtener utilidad, ¿no? Que sería del 26,8%. Y gracias a esto se pudo obtener el costo promedio ponderado de 18,24 y un punto de equilibrio de unos 7.732 kilogramos.